Hola estimadas y estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva cápsula de retroalimentación de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. En esta guía de aprendizaje para segundo medio, el objetivo fue analizar el periodo comprendido entre 1958 a 1973 y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la democracia. En la primera parte de la guía debías completar una tabla con los siguientes datos solicitados. Primero, en la letra A decía y solicitaba las características y proyectos a nivel general de los tres gobiernos del periodo de tiempo estudiado. Estamos hablando entre los años comprendidos entre 1958 a 1973. En el primer gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, que comprendió entre los años 1958 a 1964, él intentó reactivar la economía debido al fracaso del modelo económico ISI, el cual había buscado industrializar a nuestro país. Además, tuvo que hacer frente al terremoto de Valdivia del año 1960, uno de los terremotos más grandes que recuerda la historia de la humanidad y que afectó a toda la zona sur de nuestro país. Además, durante su gobierno se realizó el Mundial de Fútbol del año 1962, en donde nuestro país obtuvo un tercer lugar. En el siguiente gobierno, el cual correspondió al presidente Eduardo Frei Montalva, el cual correspondió a los años 1964 a 1970, él buscó llevar una revolución en libertad, lo que quiere decir que intentó modificar la estructura social y política del país, pero sin caer en la utilización de ideologías de izquierda. Él aumentó las ayudas sociales tanto en el área de la salud, de la vivienda y de la educación. Le otorgó mayor autonomía a las juntas vecinales. El siguiente presidente fue Salvador Allende Gossens, el cual gobernó entre los años 1970 a 1973. Este presidente intentó llevar un socialismo a la chilena, lo cual se manifestó en su intento por disminuir las diferencias económicas y sociales entre las clases sociales altas y bajas de nuestro país, otorgando una mayor cantidad de ayuda a las clases sociales bajas, tanto en aspectos como la alimentación, la educación y la vivienda. Incluso intentó recuperar el poder del Estado sobre aspectos claves de la economía, como por ejemplo los bancos y diversas empresas que pasaron desde las manos privadas hacia las manos del Estado, el cual se las otorgó a los mismos ciudadanos para que ellos se hicieran cargo de administrarlas y de trabajar en ellas. También en relación a esta misma tabla, la letra B solicitaba la información correspondiente a la implementación de la reforma agraria por cada uno de estos tres presidentes. Recordemos que la reforma agraria consistía en expropiar por parte del Estado grandes extensiones de terreno que en Chile no estaban siendo explotados de manera productiva. Por lo tanto, estos tres presidentes y de distintas formas fueron expropiando estos territorios y entregándoselas a las personas que más lo necesitaban, especialmente de las clases sociales bajas. En el caso de Jorge Alessandri, él fue el presidente que comenzó a implementar esta reforma agraria, pero fue denominada por sus opositores políticos como una reforma de macetero, ya que fueron muy pocos los terrenos y campos expropiados. El presidente que sí aumentó la cantidad de campos expropiados fue Eduardo Frei Montalva, entregando además herramientas y animales para que la gente pudiera aprovechar la utilización de sus campos. Finalmente, con Salvador Allende aumentó aún más la cantidad de terrenos y campos expropiados por parte del Estado, e incluso los mismos pobladores y gente de escasos recursos comenzaron a tomarse campos, a veces incluso de forma violenta. Finalmente, la letra C, en relación a la tabla que tenías que completar, solicitaba los datos de la propiedad del cobre, tanto en los gobiernos de Eduardo Frei Montalva como de Salvador Allende. Eduardo Frei Montalva llevó a cabo una chilenización del cobre, la cual consistió en la compra de empresas privadas que se encargaban de la extracción de este producto por parte del Estado, el cual aumentó su participación en la extracción y explotación y venta del cobre, lo cual provocó un aumento de los ingresos al Estado para poder distribuirlo en otras políticas sociales. Por su parte, el presidente Salvador Allende realizó la llamada nacionalización del cobre, en la cual el 100% de la producción y explotación de este producto pasó a manos del Estado chileno. Una vez que completara la tabla, debía responder una serie de preguntas. La letra A decía, ¿qué diferencias existen entre las características y proyectos de los tres gobiernos anteriores? Las diferencias son principalmente en cómo fueron aumentando
y cómo se enfocaron en ayudar a las clases sociales bajas. Y aquí es importante mencionar de que a mediados del siglo XX en Chile la desigualdad económica era demasiado alta. La letra decía: ¿qué diferencias existieron entre la implementación de la reforma agraria por parte de los 3 gobiernos anteriores? Las diferencias principalmente radican en la cantidad de terrenos expropiados, ya que en el gobierno de Jorge Alessandri partieron desde pocas hectáreas expropiadas hasta en el gobierno de Salvador Allende, en el que se expropiaron cientos y cientos de hectáreas. La pregunta F decía: ¿qué diferencias existieron entre la chilenización y la nacionalización del cobre? Las diferencias radican en la participación del Estado en la explotación de este producto, ya que si bien en la chilenización el Estado compró parte de las empresas privadas que se dedican a la explotación de este producto, finalmente en la nacionalización el presidente Salvador Allende pasó a controlar el 100% del total de la producción de este producto. En la letra G decía: investiga, ¿actualmente el cobre se encuentra al 100% en propiedad del Estado chileno? Actualmente Chile no posee el 100% de la explotación del cobre, ya que gran parte de ella se encuentra en manos de empresarios privados. Por ejemplo, Codelco, que es la empresa que se encarga de la explotación del cobre por parte del Estado, posee entre el 40 y el 50% de la explotación y extracción de este producto. La última parte de la guía trata sobre el gobierno de Salvador Allende, y en relación a este gobierno la letra H decía: investiga y define qué significa el concepto de polarización política. Esto se refiere a que en política la opinión pública se divide en 2 polos extremos, izquierda y derecha, lo que muchas veces provoca también enfrentamientos violentos entre estos 2 polos políticos. En la letra I debías entrevistar a algún familiar que haya vivido durante el gobierno de Salvador Allende y plantearle las siguientes preguntas. Pregunta número 1: ¿qué cosas o situaciones recuerda del gobierno de Salvador Allende? Y pregunta número 2: ¿por qué cree usted que ocurrió el golpe de Estado de 1973? Esta información tenía que complementarla con la de la pregunta de la letra J, la cual decía: en base a todas las fuentes escritas, textos presentes entre las páginas 208 a 215 de tu libro de historia, responde: ¿por qué ocurrió el quiebre democrático manifestado en el golpe de Estado de 1973? Redacta un texto de más de media plana que dé respuesta a esta pregunta. Y finalmente, en la letra K decía: según la información recopilada tanto en la entrevista realizada como en la lectura de tu texto de historia y tomando en cuenta los derechos humanos, responde la siguiente pregunta: ¿crees que estuvo justificado el golpe de Estado de 1973? Dando respuesta a las preguntas de la letra J y K, se puede decir que el golpe de Estado se produjo debido a una gran crisis política, económica y social que afectó a Chile entre los años 1970 y 1973. Dentro de estas causas se pueden mencionar un mal manejo político por parte del presidente Allende, el cual, si bien quería lograr una mayor igualdad económica para todas las clases sociales del país, estas medidas que él quiso implementar se vieron afectadas, por ejemplo, por la intervención de Estados Unidos, el cual a través de distintos agentes provocó grandes paros de camioneros, los cuales a su vez provocaron un desabastecimiento de productos fundamentales en el país como medicamentos y alimentos. Lo siguiente es que las clases sociales altas del país también intervinieron, ocultando a veces reservas de alimentos que ellos tenían para la venta en sus locales comerciales. A todo esto se sumó un aumento de la inflación del 300%, lo cual provocó una pérdida del poder adquisitivo en la moneda chilena. Finalmente, sus opiniones se encuentran divididas entre si estuvo justificado o no el golpe de Estado de 1973. Antes de finalizar esta cápsula educativa, te quiero recordar, por sobre todo, que contestes las preguntas de metacognición y de autoevaluación, ya que estas preguntas te permitirán reflexionar sobre tu propio aprendizaje y además estos apartados influyen en tu nota final de guía de aprendizaje. Eso ha sido todo, estimados y estimadas estudiantes. Te envío todo el ánimo del mundo para terminar de la mejor manera este año escolar y nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Hasta luego!